¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Otro día más por aquí. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la película The Assistant. Película escrita y dirigida por Kathy Green, una joven directora australiana que saltó a la fama en el año 2013 con su ópera prima, Ucrania no es un burdel, un documental que nos muestra la verdadera historia sobre el grupo feminista Femen, un documental que aboga por los derechos de la mujer, como esta película, como en The Assistant. La película trata sobre el caso de Harvey Weinstein, pero lo trata de una forma muy peculiar y de una forma muy singular, porque Harvey Weinstein no se ve en ningún momento, nadie representa al personaje de Harvey Weinstein. El personaje principal, desde donde se nos cuenta la historia, no es una víctima de Harvey Weinstein. Y lo más importante de la película es que Green no quiere denunciar el caso, lo que quiere es mostrarlo. Y para eso hizo más de 100 entrevistas a extrabajadores de las oficinas de Harvey Weinstein. Y en ese sentido, pues tengo que decir que creo que lo ha conseguido. Sé que lo ha conseguido. La película nos muestra a Jane, una especie de secretaria con aspiraciones a productora. Este dato es importante en la película. Interpretado por Julia Garner, que, bueno, está sublime. Creo no puedo decir otra cosa. En este caso lo da todo, y la película, todo el peso de la película recae encima de ella. Y es curioso porque el mayor peso interpretativo recae en el lenguaje no verbal, porque la película tiene muy pocas líneas de diálogo. Las que hay son tremendas, de eso os hablaré un poco más adelante, pero es todo más gesticulación, miradas, detalles y pequeños matices que nos dan de una forma muy sutil información necesaria para saber qué es lo que está ocurriendo. La película, simplificándola, trata sobre una chica que se da cuenta que está siendo parte de algo terrorífico. Es como aquel que dice el abrir los ojos de esta chica, ¿no? de Jane, perdón. De hecho, al principio de la película hay una escena que podría ser una escena premonitoria de lo que es toda la película, que es cuando vemos a Jane despertarse. Va en el coche camino a su trabajo y se despierta. Este plano también es muy curioso porque es de los 3 planos que hay en toda la película que tiene movimiento, que la cámara se mueve, que hay movimientos de cámara. En la intención de la directora de no condicionar y no manipular al espectador, se decide usar el menor número posible de recursos para así darle esa sensación de realidad fidedigna a lo que estamos viendo. De ahí el hecho de que todos o la mayoría de planos sean estáticos. A esto añadirle un ritmo interno muy pausado para que le dé tiempo al espectador a digerir y entender qué es lo que está viendo, enfatizando una vez más que el deseo de la directora no es denunciar, sino mostrar lo que ocurrió en esas oficinas. Al fin y al cabo, yo creo que lo que en este caso Kathy Green nos quiere transmitir es que, evidentemente, el culpable de todo lo que ocurrió fue Harvey Weinstein, pero su entorno, el entorno que le rodeaba, también tiene parte de culpa. Uno de los elementos que Green sí explota, y de forma magistral, es la composición, donde, por ejemplo, nos podemos encontrar encuadres cerrados donde el personaje de June se ve atrapado. Una idea que con el paso de los minutos irá cogiendo fuerza y peso dentro de la historia. Por otro lado, nos encontramos ciertas composiciones un tanto desequilibradas, que lo que quieren transmitir es presión sobre el personaje de June. Presión tanto por la importancia que tiene dentro de la empresa, como presión por esconder o callarse eso que es un secreto a voces, ¿no? Hay una consecución de escenas que son un ejercicio de suma 1 y 1, en los cuales se le da cierta información al espectador para entender qué es lo que está ocurriendo dentro de esa oficina. Inicialmente vemos a Jane ordenando y limpiando el despacho de su jefe, en el cual se encuentra un pendiente en el suelo. Acto seguido se enfunda unos guantes de goma y empieza a limpiar un sofá que al parecer pues tiene fluidos corporales.
Algo que está normalizado e interiorizado en todo el personal de la oficina, puesto que en algún momento se acaba bromeando con la situación de sentarse o no en ese sofá, un tanto asqueroso y repugnante. Yo no me Nunca sentaría ahí. te sientes en el sofá. Y en la siguiente escena nos encontramos con un plano que es determinante para entender qué es lo que está ocurriendo en esa oficina, y es que se está abusando de muchas mujeres. Muchísimas mujeres. Y volviendo a temas de composición, quiero recalcar cómo Green es capaz de alejar emocionalmente y literalmente a June de sus compañeros de trabajo mediante el blocking, cómo colocando al personaje en el encuadre nos muestra lo lejos que está emocionalmente de sus compañeros, unos compañeros que han interiorizado, normalizado, incluso ridiculizado en según qué momentos lo que su jefe hace dentro de su despacho. De esta forma somos capaces de empatizar más con June, puesto que la presión a la que está sometida le lleva al punto de querer denunciar la situación que está ocurriendo dentro de la oficina. Una entrevista con el director de recursos humanos terrorífica, que nos muestra otra vez más la presión a la que no solo ella, sino probablemente la mayoría de personas que trabajaban con Harvey Weinstein estaban sometidos. El director de recursos humanos le hace una inocente pregunta, que es ¿dónde te ves dentro de 10 años? A lo cual ella contesta, me veo siendo productora. A lo cual le responde, es maravilloso, es magnífico que eso sea así, y ojalá, porque necesitamos más mujeres productoras, pero ¿qué sentido tiene tirar todo por la borda? De esta forma, lo que se nos muestra es hasta dónde llegaba la capacidad y el poder que tenía Harvey Weinstein para destrozarte la vida, literal, no tu carrera profesional, sino la vida, en el caso de que dijeses algo. No tienes por qué preocuparte. No eres su tipo. Bueno, y para ir terminando, pues deciros que a mí personalmente la película me ha encantado. No puedo decir otra cosa. Si lleváis tiempo en el canal ya sabéis que soy un obsesionado de la narrativa audiovisual. Si tienes que contarme algo, muéstramelo, no me lo digas, y probablemente esta película sea el ejemplo perfecto. Probablemente todos los elementos están a disposición de la narrativa. Y sí es verdad que no es una peli que esté hecha para el gran público, no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Si no estás acostumbrado a un cine menos dinámico, podríamos decir, en algunos momentos la película te podría resultar un tanto plomiza. Pero, ¿qué quieres que os diga? Simplemente por el hecho de mostrar el caso Weinstein de la forma que lo muestra, sin darle ningún tipo de repercusión al desgraciado ese. Y además, mostrándonos desde el punto de una mujer que no ha sido víctima directa, porque sí, indirecta sí ha sido víctima de sus presiones, de su poder, etcétera, etcétera. Pero, no sé, en ese sentido me parece una película bastante creativa, que creo que hoy en día es lo que le hace falta a la industria, creatividad.